¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos en Carpeteando. Me acompañan mis amigos. ¡Soy un pollo, March! Bueno, el pollo y el furro de sol del tiempo. Comenzamos. ¿Con qué tema vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a abrir con el tema de Konami versus los jugadores. Tun, tun, tun. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién? O realmente sí existe un versus. A lo mejor todos somos amigos en realidad y nada más estamos alucinando que hay un versus. Puede ser. Y realmente, pues, la pregunta aquí sería, es que Konami se está conllevando conforme a las exigencias de los jugadores o a los jugadores no les gustan las exigencias de Konami. Ese es realmente el tema que ponemos en la mesa. Es que tenemos mucho de dónde, ¿no? En el caso de todas el cambio de reglas que han existido, a petición de algunos jugadores, ¿no? O de la comunidad. Uh-huh. Y también formatos olvidados, ¿no? Que se juega tres zonas. El Speed Duel. El Speed Duel. Que sí le metieron mucho recurso y publicidad y todo para tratar de incentivar, pues, pero se fue cayendo. Se fue cayendo y no pegó, porque a la comunidad no le gustó. Se fue como el peso venezolano. Si nos ven de Venezuela, no le crean. Bueno, ahí también porque debió haber sido caro para Konami. En el sentido de que sacaban cartas y como la regla de Speed Duel era tienes que jugar solo con las cartas impresas para Speed Duel y no las demás, pues se vuelve costoso producir cartas exclusivas para un formato. Ahora sí que con Genesis, con Goat, con todo eso, pues como siguen usando todas las cartas que existen y que siguen imprimiendo normal, pues está bien verga, ¿no? O sea, no gastan... No hay una limitante, es tu mismo producto que ya está en circulación. Así es, para la empresa es más ligero. Yo tengo una pregunta ahí. Entonces, ¿ya dejaron de sacar producto de Speed Duel? Sí, de hecho, sí. La última caja que salió es la que venían los decks de Ciudad Batallas, que eran de Orión, de Joy, de Yugi. Es que yo el último que conocí o que a mí me tocó ver, así que mis patitas vieran, fue, pero el de Wimber. Y venía también ese. Es que venían como 8 decks, creo. Lo interesante de esa caja es que venía un Maxi. Bueno, sí, por ser insecto. Ajá, entonces, realmente a lo mejor la caja vendió por Maxi, pero el resto de los decks no tenía como gran... Pero pues es que de todas maneras las Maxi de Speed Duel no se van a poder utilizar. De hecho, las reglas de Speed Duel decían que podías utilizar cartas del estándar en Speed, pero no podías utilizar cartas de Speed en el estándar. No, era al revés. ¿Era al revés? El estándar no podías usar en Speed, pero el Speed a estándar sí. Entonces la Maxi pues sí se podría, pero en todo caso ahorita solamente se podría que en Genesis y en Hack, me parece. Sí. Entonces fuera de esos dos formatos, o tradicional, para quienes todavía juegan en formato tradicional, pues también solo así sería. ¿Formato tradicional? Bueno, hace muchos ayeres. Formatos olvidados. El día en que nació el formato avanzado, nació formato tradicional. El formato tradicional es básicamente no existe banlist, o sea, todo lo que se encuentre en la banlist limitada o prohibido, solo se puede jugar una copia. Y ya. Pero sí puedes jugarlo. O sea, se va a uno, pero sí puedes jugarlo. Y las semilimitadas siguen estando semilimitadas y ya. Pero digamos que pues puedes jugar simplemente Pot of Greed, Graceful Charity, todo ese tipo de cosas, pues porque se tomarían como a uno, pero se puede. Me acabas de decir que existía un Genesis. ¿Antes? No antes, sino siempre. O sea, es que suena como a Genesis. Y de hecho suena hasta todavía un poco más abierto pues que lo que es Genesis. No hay puntos que limiten cartas ni nada. Y este video ahora se va a llamar Formato Tradicional contra Genesis. No, está bien porque mira, fíjate, existe el formato tradicional. Konami no le ha dado impulso. Existe el Speed Duel. Konami le dio impulso, pero dejó de darle impulso. O sea, al final no es Konami el villano, termina siendo el jugador. Sí, el jugador no lo compras, exacto, no lo juega. El jugador olvida el formato tradicional.
el jugador no por su propia cuenta, como consumidor, no le dio el impulso a Speed Duel, pese que sí existe comunidad que sí gustó de Speed Duel. Y por alguna razón, a todo mundo, de plano no he conocido a nadie que no diga, me encantan las cartas secretas de Speed Duel, pero me caga el formato Speed Duel. Sí, Entonces dices, hay gente que a la que le gustó el impreso de las cartas. En lo personal a mí me agradó mucho porque me recuerda mucho a las cartas japonesas. Tienen mejor calidad de papel y de impresión de holograma que el resto del juego. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? El Speed Duel no está feo. Y al final, pues Konami tiene que darle un cortón a estos formatos. En el caso de Speed Duel, de plano hasta dejar de producir cartas porque el jugador es el que dice, no, es que no quiero, no me gusta. Entonces, de alguna manera, en el versus, pues es como que el jugador es el que da el golpe y Konami se tiene que hacer bolita y adaptar a lo que dice el jugador. Es que eso es a lo que vienen muchas cosas entre jugador y Konami. Porque hace poco, bueno, no un poco, más mucho tiempo me hicieron una pregunta que no supe cómo contestar. Mucho tiempo. Okay. Que era, antes de lo de las 3 copias, ¿en algún momento sí se podían 4? Y le dije, hasta donde yo tengo entendido, de lo que he jugado de Yu-Gi, incluso cuando fue primaria, siempre han sido 3 cartas. Uh-huh. Pero dicen que el que se juega en 3 cartas se le conoce como parte de las reglas Kaiba, porque solo son las 3 copias por lo de los ojos azules, que rompe el cuarto, que era el que tenía el abuelo de Yugi. ¿Eso es verdad? Mira, no sabría decirte con exactitud, porque recordemos que el Yugi es más viejo de lo que conocemos ya en manos de Konami, y en su momento de Upper Deck, para quienes lo recuerden. Uh-huh. Entonces, previamente a Yugi como parte de Konami, no lo sé. O sea, la parte de Bandai o la época de que incluso hubo unas cartas promo raras de Takara, de Mattel, tuvo también cartas promos. En esa época realmente lo desconozco, pero sí, siempre, o sea, desde la existencia de Yu-Gi con Konami, siempre han existido el límite de 3 copias. Desde los structures de Yu-Gi y entonces ¿qué son Kaiba? Y entonces ¿qué son las famosas reglas Kaiba? Porque las he oído mencionar muchas veces. Las reglas Kaiba en realidad son exclusivamente del anime y del manga, porque en el juego físico jamás han influido ni lo que se conoce como las reglas que sacaban en Ciudad Batallas, que son las que pues, Kaiba se inventa para Ciudad Batallas. Ajá. Lo más parecido a esto sí tiene que ver con las Master Rule, cuando hacen cambios de reglamentos o mecánicas muy determinantes en el juego. Y el más notorio sí son los puntos de vida, porque de alguna manera a principios del juego se acostumbraban 4000 puntos de vida, en algún momento se subieron a 8. Pero esto realmente no duró mucho, o sea, hablamos de que esto pasa entre los primeros 2 años del juego, o sea, tampoco es que tuviera mucha distancia de un momento a otro. Sí, casi siempre han sido los 8000 de alguna manera. Hacen mención de ellas porque dicen, no, pues existen ciertas cosas del juego, por ejemplo, decían de lo de las 3 copias, ¿no? Que si había una cuarta, por el caso de Pokémon, ¿no? Que ahí sí se juegan a 4 cartas. Entonces, Pokémon, One Piece. Ajá. Entonces, dicen o decían que era una regla Kaiba el que fueran 3 copias por lo sucedido con el abuelo y como que le querían dar esa interacción anime, TCG, ¿no? O sea, como que nosotros también bien estábamos extendidos a lo que Kaiba o Pegasus en algún momento fueran a hacer. Bueno, desde mi experiencia, ¿te acuerdas del juego del faraón, de Memorias Perdidas? ¡Ay! El Forbidden Memories, sí. El juego ya venía desde antes con 3 copias, no podías meter más. Uh-huh. Y no existía aún Ciudad Batallas. Sí. Y recuerda que ese juego no tenía las reglas bien establecidas, pero ya empezaba a tener una base. ¿Era con el que podías fusionar cualquier cosa con cualquier cosa? No, sí tenía sus... Sí tenía sus fusiones específicas, pero lo que sí hacía interesante esto es que consideraba hasta el género de los monstruos. Sí, porque eran Mercurio y Marte, ¿no? Esos eran tenían ciertas afinidades a los planetas, pero también había fusiones que no funcionaban si no dabas a un monstruo hembra, o sea, que fuera una niña, el personaje impreso en la carta. Es que si, por ejemplo, usabas a la hada mística. Elfa. O elfa mística, con un monstruo dark, se convertía en la bruja oscura.
¿En la Sí, bruja en del la Dark bosque? Witch. Ajá. Ah, no. Pero no jalabas si no dabas a una spellcaster que fuera mujer. Ajá. De igual manera con los dragones, tenía que ser un trueno con otro dragón para que llegaras al Thunder Dragon. Yo vi algo muy parecido, pero en el manga, que es cuando se enfrenta, de hecho eso me tocó en Sexal, que se enfrenta con la niña de los juguetes, ¿era Yuma? ¿Yuya? Yuya, pero no es Yuma. niña, es niño, ¿no? No, ahí va, porque Su- él juega con los magos Gaga. Su oponente, ¿no? Su La que es oponente niña. es niña, que de hecho es la XYZ que vemos de 3, que es la niña con el globo. La princesa Colonia. Ándale, bueno. Entonces ella baja a Cyberstein, a Zombie Stein, que es el XYZ de 8, que si quitas material puedes negar el efecto de una carta en el campo. Entonces, la única carta, o bueno, el único monstruo en el campo de Yuma era la maga Gagaga. Y porque el Zombie Stein se enamora de ella, no le pega. Ok. Algo así también pasaba en GX Entonces, con una princesa y los seres elementales no la podían atacar porque es que es una dama y nosotros somos héroes. De hecho, hasta hablan Sí. que se empiezan a pelear entre ellos y se destruyen. Tiene que sacar a la Burstrinatix porque pues, es muchacha. Ah, sí, ¿no? les mete Yo sus sí le cachetadones. pego. Ya sé. Toma. Les meten sus cachetadones, porque de hecho hasta los regaña. O sea, a mí me tocó ver una versión, no sé si sea la original, que Burstinatrix se enoja y les empieza a dar sus cachetadas de que le dicen, ¿y pero por qué no le pegan? ¿Y cómo es ¿Qué te posible? pasa, Chispas? ¿Qué te pasa, Ivian? Ajá. Sí, se les dice. ¿Sí se los dice? Sí, sí se No, los dice. manches. Lo pueden encontrar en YouTube porque está en la versión latina completa en YouTube. Genial. Entonces, por ejemplo, ese de que haya monstruos hembra y monstruos macho, como que nunca lo pusieron realmente en el juego. Eso no, ni al caso. no eso tenía. no. Pero bueno, pues volviendo justamente al tema de los formatos, es justo eso. Y lo de las cartas, pues sí, que siempre han sido de alguna manera las 3 copias. Lo que sí puede pasar que las reglas Kaiba en teoría influyeran o algo, o que podemos considerar como reales, es más bien de este lado del mundo. Porque de este lado del mundo, y muchos lo tendrán claro, que en su mayoría pues aprendían a jugar a partir de la serie. Y como sus reglas eran lo que pasaba en la serie, hasta que no llega a Ciudad Batallas y pone Kaiba que no, pues tienes que tributar monos y eso, ni siquiera le hubieran chocado. Entonces, ¿podría considerarse una regla Kaiba el tributar monstruos para bajar unos de nivel mayor? Sí. Siempre existió en el juego, desde siempre, pero pues para quien es jugador habitual de Yugi y no quiere leer el libro de reglas, pues lo toman hasta que Kaiba dijo, ¿no? Bueno, es que en la primaria agarrábamos y bajábamos Bueno, los monitos así nomás. Kaiba tenía otra regla, que si fusionabas tenías que esperar un turno, Ah, sí. Hasta sacaron una carta que te hacía atacar en el que sí mismo te permitía turno. atacar en ese mismo turno. Ataque rápido. Sí. La carta está muy bonita porque es como un guerrero con un hacha. Y nunca existió esa carta impresa. No, pues como para Sí, qué, pero ¿no? porque Yugi la usa y también Kaiba. Sí. Fusionaban y era, pero no me vas a poder atacar. ¿Cómo no? Porque tengo esta carta y ataca ahora. Que varias Imagínate, veces- ¿no? Que fusiones con un Dragon Tail en el turno del oponente. Pero pues no me puedes pegar. Ah, ¿quieres ver cómo sí? Sí. Eso, En tu misma barrel yo te ataco a eso ti. puede ser que sí nunca exista en el juego general. Ah, Porque es como el Yugi bien o mal se intenta salir del molde de los TCGs. Pues es como una referencia clara al sistema del mareo. En muchos juegos manejan el sistema de mareo de que supuestamente, como en Magic, llega tu criatura al campo y como tiene mareo, no puede atacar en el mismo turno que llegó. ok, ya. Ujú. Pero pues en el Yugi eso no existe. Lo más parecido, pues de eso de no atacar en turno 0, ¿no? Pero Y eso porque el rival no tiene con qué defenderse. si hubiera ataque rápido, también en turno 0, ¿cómo ves? No des ideas. Con razón, sí, con razón no la sacaron. Sí, no des ideas. Ataco en este mismo turno. Pero son ideas que de pronto el mismo Konami toma. Es que imagínate, en tu primer turno, o sea, la misma de esa lo dice, pero en caso de que existiera la magia, ¿qué pasaría? Se volvería carísima. Para quien quiera O hacer sea, ataques deja en el turno que, 0. o sea, deja el que se vuelva carísima. O sea, en las reglas se estipularía el que sí puede ser utilizada o no. Porque según yo, cuando sale alguna carta y que se empieza a ver los rulings, pues ahí mismo tienen que identificar en qué entra, en qué no. Como hace mucho tiempo te pasó con Kagemusha y Aishi. Ah, bueno, mira, es que una cosa son los rollings y otra cosa son las mecánicas de juego.
Mucha gente acostumbra, bueno, no lo acostumbra, más bien mucha gente confunde estas dos cosas. Hola. Entonces, hablan de rulings cuando no tienen nada que ver con rulings, tienen que ver con mecánicas de juego o viceversa. Y díganos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los rulings son algo que afecta específicamente a una carta, a un arquetipo o a un producto a veces cuando estas traen alguna característica única. Como los Ritual Beast, ¿no? Por ejemplo, mientras que las mecánicas de juego son algo que ya se establece como parte de la estructura y reglas del juego mismo, O que sea, afecta a todo. básicamente, a ver, mecánicas es lo que afecta a todo, o sea, el juego. A todo en el juego, son las reglas mismas Y del en juego. ¿cómo? Y los rulings son algo que afecta solamente a cartas en A específico. cartas en específico, o sea, a ver, dame ejemplos para no perderme. Por ejemplo, lo de que estabas diciendo tú de los Ritual Beasts, o que, por ejemplo, yo me acordé que cartas de Hobby no se podían jugar en torneos. Bueno, no sé ahorita en la actualidad. Siguen Eso entrando. es un... Esto entra en otra cosa, esto entra en políticas del juego. Esto entra como políticas de juego, ok. Así es. Como mecánica de juego, ¿qué ejemplo así muy simple? Una Ash. Cada monstruo puede atacar una vez por turno. Cada monstruo puede atacar. ¿Y qué quedaría como un ruling? Cuando un monstruo tiene la capacidad de poder atacar más de una vez en el mismo turno, que normalmente proviene de su propio efecto, más que de algo en específico de esa carta. Güey, mi mente, todos se quejan de los jueces y ahorita se me acaba de romper así. O sea, imagínate ellos. Como un naipe de antaño, Mataza de Zapper. Bueno, es que es complicado ser juez. Tienes que hacer muchos exámenes y certificaciones. Sí, o sea, yo sabía que, y de hecho están en inglés, o sea, si no masticas el inglés ni de chiste, ni hagas el Mira, examen. ya está en español, pero hay un problema, eso está asquerosamente mal traducido. Oh, Las que preguntas la- en español luego no las captas, ¿eh? Entonces te conviene terminar leyéndolo En en inglés. inglés porque su traducción en español está horrible. Lo mismo me imagino que ha de pasar que con políticas. No, ahora, si ya sacas los libros de políticas aparte, puedes descargar el PDF gratis. Esos sí no existen en español, solamente los puros exámenes. Y ahí estás con tu Google Lens. ¿Y aquí qué dice? Pero pues sí ¿Y termina acá siendo qué mejor dice? en inglés porque sí, su traducción de los exámenes está horrible. ¿Eh? O sea, pues no tanto. Entonces también hay influencia ese tipo de cosas, ¿no? En los jugadores. Sí, pues de hecho cuando tú vas a revisar que tienes un problema en mesa, ¿no? Ajá. Muchas veces la tienen que buscar en inglés para poder ver Así es. cómo Por errores de traducción. realmente va a funcionar la carta. Sí, pero- Pasó apenas, ¿no? Con una carta, la de los dragones del Priman. En inglés el efecto es que te regresa creo que a la mano al final del turno o cuando la descartas. Y en español creo que venía mal, porque decía una vez por turno al final del turno del oponente. Me parece que era con la continua. Algo así. Sobre la activación de efectos de monstruos después. Ujú, pero no me acuerdo cuál de las dos tenía el problema, pero por la traducción, no por el Ahí es efecto. donde se generan los rulings. La mayoría de los rulings se generan cuando hay una discrepancia con el texto que la carta tiene y lo que realmente está haciendo en el juego. En su mayoría ni siquiera tienen por qué existir, porque las cartas, ahora sí que quienes pues, escriben las cartas, o sea, las que son en inglés, los textos de las cartas en realidad son muy claros, te dejan todos los puntos bien marcados. Pero la gente comúnmente no las entiende o no las lee apropiadamente. Mucho texto. Entonces luego pues tiene que llegar un ruling para marcar, es que pues para simplificar la situación. Como este sector no la entendió, aquí está una simplificación. Y lo que decían, antes existía, o decían más bien, que tenían la famosa prioridad o que era velocidad Tiger o algo Tiger. Bueno, El no, trigger. de hecho justamente en Soul Duel Team hice 2 videos al respecto. Ajá. Uno fue sobre tipos de efectos de monstruo y uno sobre la prioridad de turno de jugador. Son 2 videos diferentes, pero se conectan en algún punto con el tema de que la gente llegaba a utilizar la prioridad de turno de jugador para darle una habilidad que no tienen los tipos de efectos de monstruos.
Hace años existía una cosa marcada como los trigger effect, pero que todavía existen hasta la fecha, o sea, los efectos trigger que detonan de pronto por algo. Pero también existían los multi-trigger effect. El multi-trigger effect, traducido a nuestros tiempos, es simplemente un efecto quick. De manera simplificada, es un efecto quick. Ok. Y los multi-trigger effect era por eso porque tú tenías la libertad de detonarlo libremente cuando tú quisieras ante cualquier cosa. Incluso la capacidad de encadenarlo en el caso de algunos efectos. Y, por ejemplo, un ejemplo de una carta, muy sencillo. De multi-trigger, que será un Diddy Crow, por ejemplo. Que lo puedes Diddy aventar Crow, cuando a quieras. diferencia de una Ash, no es en respuesta de otra carta. Tú puedes meterlo a lo que se te antoje y a lo que quieras. Sin que haya una interacción, ¿no? Del oponente, o sea, que el oponente active algo. Sí, no es necesario. Incluso solamente, a ver, voy a cambiar de fase, va, descarto cuerpo. Sí, puede ser cadena 1 él, en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo. Ok. Sí, o sea, en caso de que el oponente conteste. Así es. Durito. Esos son justamente los actos que toma Konami para hacer cambios de reglas. Cuando los jugadores no comprenden algo y en algún punto a veces Konami hace cambios de reglas para hacer aclaraciones o para evitar de ciertos abusos de alguna regla que aunque funcione bien para el juego general, el jugador se está aprovechando de ella para algo. Donde, por ejemplo, entraba, no sé si tú te llegaste a acordar de cuando habían hecho un combillo con cañón y con, ¿cómo se llama el link este del prota? El dragón blanco, Fireball Dragon, que según era uno de hacerte daño infinito, algo así. Sí, un FTK con Cannon Solid. O sea, básicamente se supone que los FTKs y los combos infinitos están prohibidos. Los FTKs no, como tal. Los combos infinitos sí. Porque sí existen combos que a pesar de que tú manualmente los puedes detener cuando quieras, se hace un cierto loop entre 2 a 3 cartas máximo, que de veras puedes hacer ilimitadas veces en un mismo turno. Han cambiado las políticas al respecto y no son muy claras las políticas actuales, pero de alguna manera en su momento cuando se crearon políticas específicamente para evitar los combos infinitos, de los cuales posiblemente hasta Soul Duel Team sea responsable de la existencia de algunas de estas mecánicas. Oh. Esto es porque en Soul Duel Team, o al menos los integrantes de Soul Duel Team, nos dedicamos mucho a escudriñar la Matrix dentro del juego. Entonces sí encontramos combos o cosas muy locas. Y los combos infinitos pues recibieron en algún momento una política en donde decían que no se podía realizar. Si se creaba un combo de infinito de ciertas características, o sea, 3 o menos cartas y que de plano pudiera hacerse ilimitadas veces en un turno, pues no se podía hacer más de 3 veces por turno. Esta política cambió con los años, más que nada porque también cambió el mismo juego, en el sentido de que vino una etapa masiva de cartas que dicen once per turn o le hard once per turn. ¿Solo puedes hacer un efecto una vez por turno? De tal manera que con eso arquetipos y cartas genéricas futuras iban a impedir de alguna manera por su diseño que se generaran loops de este tipo. Y a ver. El mismo diseño impedir que cartas viejas al interactuar con cartas nuevas no pudieran tener este tipo de sinergia, ¿no? Ahorita, le voy a pasar al editor la foto del perrito pensando, porque ahorita es lo que tengo en mi cabeza. Entonces, con Génesis, ¿hay manera de aplicar combo infinito? Digo, porque todo está libre. Tal vez no por la misma situación, o sea, pese a que está libre, una cosa es que esté libre de ban list y otra cosa es que esté libre del diseño de las cartas. Ahorita ya tiene que ver con el diseño. Cómo está estructurado el efecto, cómo están estructurados los estatus de las cartas cuando son monstruos. Todo esto ya influye para que sea o no posible hacer algún tipo de loop infinito. De alguna manera, Konami entendió la lección cuando se hicieron combos infinitos. Te lo digo porque incluso nosotros expusimos ante Head Judge Nacional en su momento un combo infinito que desarrollamos para tener puntos de vida literalmente infinitos. O sea, te lo podía hacer. El proceso del combo me daba 500 puntos por hacerlo una vez. Pero yo te decía, mira, voy a hacer esto 70 millones de veces. ¿Quieres que las haga uno por uno? Lo hago, pero nos vamos a aburrir y nos vamos a tardar un chingo.
Ok. Pero son los 500 por 70 millones. Me sale tantos puntos de vida. Tengo eso de vida. Y ya. Ah, pues con razón dijeron que eran culpables. Entonces, el Head Judge en su momento nos apoyó con mandar la pregunta sobre la utilización de un combo así y sobre el deck a Konami. Konami jamás devolvió una respuesta, pero meses después vino el cambio de políticas en donde 3 veces por turno. Ok. Después, 3 veces por a turno. un máximo de 3 veces por turno. Ok, eso yo no lo sabía. En algún momento esta política desaparece del libro de políticas, pero ya no era necesaria porque vino esa oleada masiva Una vez por turno. de cartas de hard ones por turno. Ok. O sea, de alguna manera los mismos diseñadores de cartas pues se enfocaron en, ¿sabes qué? Para evitarnos pedos, esto. Ya me imagino cuando les llegó la pregunta y los que crean las cartas, ¿de dónde sacaron estos babosos? Y cuando te topas con cartas aún más recientes que no tienen ese hard ones per turn, te das cuenta que de todas maneras no se trata de cartas combo, se trata de cartas genéricas como staples, como jugar un counter, o jugar un preventivo, como por decir algo, parecido a los trap, ¿no? O sea, cartas que usas para defenderte de algo y punto. Bueno, Y no generan loops, no generan y en el caso de, Ok. o sea, Konami al ver estos sucesos de los jugadores, ahora sería qué han hecho los jugadores conforme o cómo han evolucionado el jugador conforme a estos cambios, Pues ¿no? mira, algo que ha pasado es que el jugador tiene la tendencia de no quererse complicar. Que mientras más fácil sean las cosas, mejor. Entonces, en lugar de adaptarse, evolucionar como jugadores, buscan algún atajo para facilitarse las cosas. Y más bien, no es, y ni siquiera es culpa de Konami, yo diría, lo que se ha creado mucho es una oleada masiva de jugadores que intentan buscar huecos en el juego para hacer algún tipo de trampa. Lo más común, y lo podemos ver recientemente con los últimos cambios de reglas y políticas, pues fue el aumento de tiempo en el reloj y la desaparición de los empates de alguna manera. Sí, eso de que ya no puedes empatar, sí está como que un tanto, uy. En lo personal considero que está muy bien, o sea, de alguna manera el juego es así, sí tiene que haber un ganador, un perdedor y punto, ¿no? Yo siento que la extensión del tiempo está bien, porque ya había un punto en el que sudabas de que ya tenías así el tiempo encima y hasta te atontabas en el combo. Y ya cuando terminaba la ronda te quedas, ay, ¿por qué dices eso? No, y también el hecho de las mecánicas ahora de las cartas, ¿no? Que sí puedes tardarte hasta 15, 20 minutos haciendo un combo. Sí. De tú establecer tu mesa. Sí, Algunos cierto. decks son así. O sea, ese tipo de circunstancias, sí, el jugador no se busca complicar, porque en aquel momento a lo mejor era por el tiempo. Ahora que se extendió, puede que ya se quieran complicar un poquito más y pensar más, ¿no? Mira, lo que pasa es que Bueno, eso una piensa. cosa es que tengas un combo muy largo y te tardes, Ujú, pero un fenómeno muy común es el que la gente ubica como hacer tiempo, ¿no? ujú. Sí, el de hago una acción, corta. Está bien, tú tienes un combo muy largo, se entiende, pero de alguna manera, pues eso no debería importar, porque se supone que tú conoces tu combo, sabes que es largo, pero intentas acelerarlo tanto como puedes, pero nunca falta aquel que se aprovecha de la De esa. extensión de su propio combo para tratar de agarrar los huecos entre movimiento y movimiento para comerse tiempo y pues fastidiar al otro jugador. En su momento forzar un empate o de alguna manera aprovecharse de que ya lleva uno arriba o algo así para comerse el tiempo y ganar por tiempo. No, la vida. Que llevaba. Algo Ajá. que como se empezó a hacer muy común y mucha gente lo aplica, llegó un punto en donde hay gente que realmente no sabe jugar y dependía por completo de hacer tiempo. Y Bueno, hay un número muy grande. Y Konami lo a todo detecta. esto, por ejemplo, ¿qué consejo podrías dar tú? ¿O qué consejos tienen ustedes como para darle a los que nos están Primero viendo? ser Un buen realistas. zape. Primero ser realistas. O sea, si es real, si no estás haciéndole trampa a tu oponente de hacer tiempo, es real que no has aprendido bien tu combo o no sabes agilizarlo, pues hay que ser realistas de que quizá no es lo que tienes que jugar cuando estás jugando algo con tiempo. Ujú. Tienes que jugar algo que te sea más ágil.
Que lo domines, ¿no? Ni siquiera pensando en tu oponente, ¿no? Porque igual y tu oponente te vale, ¿no? Yo lo pienso ganar y punto. Sino por ti mismo, porque a veces por eso te quedas sin tiempo. Dices, maldición, también yo fui el que me tardé por no saber hacerlo bien. Sí, claro. Entonces, y ahorita cuando está el double loss al terminar el tiempo, pues menos quieres tardarte tú mismo. Yo pensé que los double loss no iban a ser tan dolorosos, ya los vi, o sea, y no los he vivido todavía. Yo sí, pero está muy feo. Sí está muy feo. Sí, es que es el perder y que ni siquiera ganes nada, está... Es que al menos, bueno, a mí no me molestaba el que sí fuera un tiempo largo y el que tuviera más vida gana y ya. Pero también de esa mecánica luego se aprovechaba la gente. Sí. Jugaba, y ya que veía que tú habías gastado medianamente tus interrupciones, era cuando tiraban la carta que te quemaba. ¿En qué momento nos ¿Ves? Konami manda soluciones, hace cambios de reglas, modificaciones, manda cartas a veces específicas ya con textos pensados para tratar de mediar las cosas. Pero el jugador también ataca a Konami diciendo, pues yo abuso de lo que tú me estás ofreciendo y te lo devuelvo, pero da mal, ¿no? El cuento de nunca acaba. Entonces, por eso en el Versus es así como que, si lo veo como un videojuego de peleas, siempre es el double knockout. Porque en realidad no está ganando nadie. O sea, por estarnos fastidiando uno al otro y pensar que Konami es el enemigo, nosotros somos los buenos, o viceversa, pues nunca sale algo bien para nadie. Ahorita que dijo que como en un videojuego, nomás me quedé pensando en los castrosos que te dejan en la esquina y te están pegui. Andando de trabalones, sí. Pero pues técnicamente el juego es un juego de evolución. Sí. Se adapta al jugador, Konami vuelve a buscar la solución de volverlo a complicar y se vuelve a adaptar. Pues es que eso es y lo que encuentra pasa. el hueco. El jugador no se está adaptando, en realidad no está evolucionando. Y Konami ha tenido que desevolucionar para adaptarse a la no evolución del jugador. De manera general, ¿no? Jugador enojarse, jugador gustarle lo que estaba buga. ¿Crees que esto también tenga parte de culpa las redes sociales? Sí. Porque es muy probable que sí. Hoy yo gané aquí en Anaheim. Subo mi decklist. Y este decklist, las redes sociales lo van a postear en Canadá, Cuba, México, Colombia, España. En donde sea. Y todo el mundo lo va a copiar. Ya no se va a preocupar por él mismo diseñar su receta. Sí, Entonces, es muy probable que sí. Redes sociales deben de tener una fuerza muy fuerte al respecto. Que los jugadores ya nada más digan, pues esto ganó, esto voy a jugar. Sí. Punto. Hice el último un video sobre netequeo, que tiene que ver un poco con eso. Y donde decía, mira, no está mal revisar una receta de alguien. Porque dices, ¿por qué lo juega, no? Si lo que quieres es entender qué hizo él, ¿no? Para X o Y cosa. Y no implica copiarlo, implica yo puedo hacer algo parecido con lo que tengo. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero jugar eso, yo quiero jugar... Ese güey jugó guerreros, yo juego dragones, ¿no? Yo puedo hacer lo que él hizo con dragones, tal vez, voy a ver. Sí, pues era lo que platicábamos el otro día con el chico que ganó en Perú. Así es. Las cartas que llevaba de ritual, y por qué las llevaba, o sea, son extenders o la hamburguesa simplemente, que fue lo que a mí en lo personal me llamó más la atención. Y, pero ¿por qué la hamburguesa, no? Y el porqué de la hamburguesa venían muchas cosas, ¿no? Ay, gracioso. Pero bueno, después del chiste del joven, nos toca despedirnos. Espero les haya gustado, chicos. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Comentar el video, qué fue lo que les pareció. Este video fue compartido por la Secretaría de Salud Pública y de Soldo el Team, Moca Helsing. Eric Ruiz. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Por salud, lávate las naranjas.